voy a leer algunas de las preguntas que han aparecido acá. Esperen un segundo que se me han perdido todas las preguntas, como corresponde en el último bloque. Sí. A ver, acá hay una para Doris Hincapié. ¿Cuáles son los mayores retos y desafíos del trabajo con las personas mayores en las comunidades de cuidado? Doris, ¿estás por ahí? Sí, pero estás con el No me audio. funciona. Ahora sí, Sí, te sí, se te escuchamos. escucha. Listo, me lo tenían bloqueado. Bueno, yo creo que una de las características de las comunidades de cuidado es que no son acciones asistencialistas lo que nosotros hacemos por ellos, sino es todo el componente de autogestión. Entonces, cuando ellos llegan, están pensando que nosotros vamos a hacer cosas por ellos, que les vamos a gestionar espacios, que vamos a gestionar, o sea, les damos todas las herramientas, pero para que ellos en comunidad lo den. Y esperan es que realmente están esperando cosas asistencialistas. Entonces, cambiar ese chip de que ellos tienen esa capacidad de unirse, de conformar redes y que no sea el asistencialismo, sino la autogestión. Ese ha sido como el reto más grande porque llegan esperando otro tipo de cosas. Perfecto, muchas gracias. Tengo ahora una para Marcelo, perdón, no hablo portugués, que tiene que ver con cómo sustentas el proyecto y cuáles son las características para poder sustentar ese proyecto y poder replicarlo en otros lugares. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, gracias. Am, bueno, el proyecto no recibe fondos directamente. Los monitores y monitores del proyecto, que son los estudiantes universitarios, reciben una beca de un año de duración que puede renovarse hasta la finalización de sus estudios. Los participantes no pagan el transporte público, el principal medio de transporte que utilizamos nosotros, debido a su edad, y por lo general tampoco pagan las entradas a estos espacios por la misma razón, por la edad. Y en mi caso, esta actividad forma parte de mi régimen de trabajo, que es de dedicación integral a la docencia y a la investigación. Gracias, gracias por la pregunta. No, están todos muy breves a lo último de la jornada de sus respuestas. Muchas gracias. A Ahora ustedes. tenemos una pregunta ahí para Claudia. ¿Qué factores de riesgo sustentan la vulnerabilidad de las personas mayores y cuáles son los factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad? Bueno, pues los factores de riesgo que de pronto pueden aumentar la vulnerabilidad, pues son factores individuales, familiares, factores sociales, factores institucionales, como yo lo desarrollaba en la presentación. Entonces, en cuanto a factores individuales, pues está todo lo que tiene que ver con la dependencia física o funcional de la persona mayor, teniendo en cuenta que también en otros grupos etarios también se presenta esta dependencia, pero en la persona mayor tiene su particularidad y su especificidad. También factores como el aislamiento social, por ejemplo, vivir solos o de pronto tener familiares pero que no tengan contacto por X o Y razón, por diferentes motivos. Y pues problemas de salud crónicos, ¿cierto? Y pues en estos problemas de salud, de enfermedades que de pronto necesiten una atención especial y sobre todo apoyo de las demás personas. Dentro de los factores del entorno familiar, pues está también el estrés de los cuidadores. En sí, hay siempre, para nadie es desconocido, que hay una sobrecarga física y emocional, ¿cierto? Que puede, lógicamente, conllevar a un trato no digno hacia la persona mayor. Está también la dependencia económica del cuidador hacia la persona mayor, como también lo decía yo, porque se tiende a llevar y orientar esas acciones hacia un abuso financiero.
en el sentido que el cuidador depende de la persona mayor ya con todo lo que tiene que ver con factores individuales, con factores del entorno familiar, pues necesita también apoyo para el manejo financiero. En cuanto a los factores sociales y económicos, pues está todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad en torno a lo que es el nivel educativo de la persona mayor, que en su mayoría, por ejemplo, son personas que no tuvieron de pronto acceso, oportunidad a la formación o que tienen algún grado de primaria incompleto por diferentes factores sociales, políticos y económicos de nuestro contexto. Y pues el factor también del edadismo, como lo explicaba, y los factores institucionales, es decir, no hay suficiente equipamiento o todo lo que tiene que ver con los equipos de asistencia hacia la persona mayor. Y en este caso, si son personas mayores institucionalizadas, pues tenemos también una carencia de un espacio no solamente de atención o de resguardo en cuanto al tema de comida, sino de unos dispositivos que realmente los llevaran a seguirse desarrollando integralmente. Y pues también la falta de procesos o de procedimientos que tengan que ver con la detección, con la prevención del maltrato hacia la persona mayor. Entonces, en sí, el grupo poblacional de persona mayor, en su mayoría, eh, está en contextos invisibles, en unos problemas que realmente no salen a la luz porque de por sí pues se le resta un poco de interés a este grupo poblacional, aunque pues las políticas, a través de las políticas públicas, pues se ha logrado otra vez como restablecer, ¿no? En la importancia, la mirada que tiene que ver con el desarrollo integral de la persona mayor en los diferentes países del mundo, pero sin embargo sigue habiendo carencia e insuficiencia en esta atención de manera digna, equitativa y sobre todo en torno a la justicia social. Gracias. Muchas gracias. Acá una pregunta para el doctor Ramiro. ¿Cuál de los principales problemas que ha presentado en el abordaje social en el ámbito hospitalario? ¿Qué intervenciones realizan con cuidadores y cómo se coordinan con la comunidad y los dispositivos en la comunidad? Es una pregunta muy larga, para darla mucho tiempo, le pedimos que use unos 2, 3 minutos, por favor. Ahora sí. Gracias, Fernanda. Un saludo a todos. Bueno, pues en Bolivia hay una red de apoyo insuficiente, ineficaz. No ineficaz, sino insuficiente. No tenemos una red donde nosotros vayamos a esperar, ¿no? Preparar al paciente antes del alta, hacer toda una ficha social, todo un abordaje social, porque es muy limitado. En la parte privada que trabajamos nosotros, tratamos de hacer reuniones con la familia previas al momento del alta, donde se va explicando. Probablemente necesitemos una silla de ruedas, probablemente necesitemos algún objeto para poder ayudar al adulto mayor o preparar la habitación. Entonces, nosotros tratamos de darle más tiempo. No es una mentira que en toda Sudamérica la salud pública carece pues de tiempo y carece seguramente de más profesionales. Pero tratamos poco a poco en la geriatría, nosotros en la geriatría privada más que nada, tratamos de hacer reuniones con la familia, hacer grupos de integración con la familia, donde los trabajadores sociales, los psicólogos nos colaboran mucho, fonoaudiología también, para hacer entender lo que va a venir más adelante para la familia. No es algo fácil, seguramente, que vamos a tener que necesitar muchas cosas, pero es una de las formas, hacer grupos de WhatsApp inclusive. Los grupos de WhatsApp los hacemos para informar a la familia, no solamente dentro de la internación, en la internación, sino también después, para que ellos nos digan cómo está el paciente, qué necesidades tienen, qué problemas tienen con la medicación, con la evolución de los pacientes. Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de hacer un equipo, porque esta parte de la geriatría y la gerontología es multidisciplinar, como dicen los colegas españoles. Son todos los campos de estudio que nos ayudan a llevar adelante una evolución favorable y que ese paciente no regrese al hospital prontamente por el mismo problema. Gracias, Fernanda.
Gracias a usted, doctor. Vamos con una pregunta acá para Ale. ¿Cuáles son las expectativas en reformas de derecho en personas mayores en el futuro mexicano, dado que la población está incrementando? Antes que la contestes, vamos a meter un minutito de suspenso. Volvemos a compartir la encuesta de satisfacción de usuario para quienes no la completaron. Recuerde que con ese formulario también se completan los formularios, los certificados de asistencia a la jornada. Ahora sí, adelante. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Listo, ¿ya me escuchan? Sí, sí. Ok, ¿me podría repetir la pregunta porque desconecta el micrófono? Sí, ¿cuáles son las expectativas en reformas de derecho en personas mayores en el futuro mexicano, dado que esta población está incrementando? Bueno, en México, pues después de que se ratificó la convención, también esta parte de interdicción ya no se tiene que llamar interdicción. Ya judicialmente se llama, es un juicio de jurisdicción voluntaria para realizar un trámite de sujeto de apoyos y de cuidados, o sea, como tal, para partir de la convención, pero son a partir de jurisprudencias desde la Suprema Corte. Ahorita tenemos una reforma judicial, tanto en los jueces, pero en México, pues ya desde hace ya casi 20 años o más, y 25 años, tenemos, después de la Segunda Convención de Madrid, tenemos una ley de los derechos de las personas adultas mayores que aplica. Entonces, desde la Constitución tenemos leyes, leyes federales, leyes estatales, ya tenemos procuradurías. Lo que se está haciendo en México ahorita es crear un sistema de cuidados y progresivo. Entonces, le está dando principalmente enfoque a la mujer, a las personas con discapacidad, pero dentro de esto, en las legislaciones, estamos dentro de trabajando un sistema de cuidados como tal. Eso es lo que está actualmente en este sentido. Ujú. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta final que está más dirigida al doctor Ramiro, pero creo que él podría iniciarla y después todos dar una respuestas de su área. ¿Sí? Es cómo gestiona el abandono del hospital cuando ya la familia se declara insolvente para cuidar a ay, pero en que justo me escribieron una pregunta arriba, para cuidar a un paciente con total dependencia. Ahora sí. Bueno, creo que no entendí bien la pregunta. Cuando abandonan a un paciente en una institución de salud, ¿es así la pregunta? Exactamente. Muy bien. Hemos hecho algunos estudios. Hay algunas situaciones donde el número de pacientes adultos abandonados es grande, es muy grande. ¿Cuándo? Son pacientes que se abandonan en una institución de salud cuando son habitualmente indigentes. En nuestra legislación, en nuestro país, nosotros tenemos, y lo decía en la presentación, la Defensoría del Adulto Mayor. La Defensoría del Adulto Mayor se encarga de precautelar los derechos del adulto mayor cuando nosotros como médicos vemos, no, el paciente de la cama 5 no está viendo a la familia, no lo visitan, no le traen pañales, no le traen fármacos, situaciones de ese tipo. O no los conocemos. Muchas veces hay familiares que no los conocemos. Entonces se da parte, se avisa con trabajo social y el área legal hacia la Defensoría del Adulto Mayor para que ellos, ¿no? No sé si el término legal es correcto. El abogado Miguel Ángel Gallardo probablemente me dice, no, es coaccionar, no sé, coaccionar o los obligan a los familiares a que tienen que hacerse cargo del adulto mayor. En el caso de que no suceda así, ¿no? Son pasibles a sanciones, inclusive de privación de libertad, donde esto se ha avanzado muy bien para precautelar la salud del adulto mayor. Nosotros vamos a tener adultos mayores abandonados en situación de calle habitualmente. Ellos son los que necesitan cuidados, necesitan probablemente que haya una monitorización, hayan, no sé, recursos de fisioterapia, de kinesiología, que se deban hacer, pero como no hay familia, siguen hospitalizados, ¿no? En el mejor de los casos, probablemente ese paciente indigente de un hospital público
pasa a institucionalizarse, es decir, pasa a un centro de acogida del Estado. Obviamente estos centros son pocos y con un aforo muy chiquitito también. Entonces, estos pacientes terminan quedándose en una institución de salud. La seguridad social, que es otro brazo operativo en Bolivia, donde nosotros hemos visto que no es público como tal, sino iban aportando, ahí también nos dejan a los adultos mayores. Habíamos visto de hacer un plan que todos estos adultos mayores abandonados, nosotros los vayamos manejando, viendo algunos recursos de ayuda, de colaboración, porque son adultos que necesitan solo oxígeno o pacientes secuelados. Entonces los familiares desaparecen, buscamos familiares, están en el extranjero y ahí no tenemos un recurso legal para que alguien los cuide o se haga cargo de ellos. Gracias. Muchas gracias. Ahora les voy a decir a cada uno, salvo el doctor Ramiro que recién contestó esa pregunta, que tienen un minuto para hacer un cierre o hacer un comentario de algo que ustedes quieren hacer referencia al tema de que han presentado el día de hoy. Arrancamos por Doris, que la tengo al lado. Te Ya, muteaste, ahí está. ya, disculpe. Bueno, yo creo que las comunidades de cuidado son una estrategia de empoderamiento para las personas mayores, para evitar como ese tema de aislamiento, el de no redes efectivas, porque realmente las familias ya están siendo muy pequeñas, entonces digamos que esas redes familiares se van haciendo más pequeñas, pero si hay esa red de amigos, de vecinos, esas redes comunitarias, es una estrategia valiosa y es una estrategia que funciona. Entonces, la invitación es a que también empiecen a implementarlas en sus países. Gracias. Muchas gracias. Marcelo, Hola, ¿me escuchan? perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Ah, sí, perdón, pero yo no les he escuchado. Tenés un minuto como para dar un cierre a tu presentación. Perfecto. Bueno, nada más que agradecer una vez más y decir que es una oportunidad muy interesante de compartir con ustedes estos temas de ocio y turismo con respecto a los adultos mayores. Y de hecho me gustaría ver esta experiencia desarrollada en otras universidades, así que estoy listo para avanzar con ustedes y compartir esta experiencia con ustedes y a ver cómo avanzamos. Gracias. Muchas gracias. Yo voy mencionando a medida que van apareciendo las caras, Ale, y después terminamos con Claudia. Gracias. Pues como lo dije en la plática, esto antes de ser un deber legal es un deber moral. O sea, el adulto mayor o las personas mayores no tienen que caer en tramitar un juicio de interdicción si todos sus trámites están bien y considerar mucho la prevención. Ahorita cuando hablan de maltrato, perdón, de abandono, pues ir directamente al Ministerio Público, separar las emociones de la razón y pues bueno, tener su propio patrimonio e ir formándose en este sentido y tener una cultura de envejecimiento y sensibilizar a la población, principalmente para que cuando se llegue a viejo no tengan estos mismos problemas que nuestros viejos actuales lo tienen. Ujú. Muchas gracias. Claudia, te damos el minuto final. ¿Me están escuchando? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues realmente yo tengo mi semillero de investigación aquí en el programa de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales sobre vejez y envejecimiento, en la temática, en la línea de investigación de Estado, Sociedad y Cultura. Y tengo el grupo de investigación docentes, un grupo de investigación institucional sobre vejez y envejecimiento. ¿Por qué? Por la importancia que tiene que ver con el envejecimiento como un proceso realmente en el que toda la humanidad está aquí, ¿cierto? O sea, no nos apartamos de ello porque comenzamos a envejecer,
desde el mismo día en que nacemos y comenzamos nuestra vida, pero también tener una cultura de integración y de respeto por los demás. Y ese respeto por los demás, pues lógicamente va permeado a cualquier grupo poblacional. Y sobre todo, bajarle como a esa tónica del edadismo, porque realmente se invisibiliza a la persona mayor o a la persona que tiene 60 años o más. Es como si fuera un ser totalmente diferente, extraño, raro, y lo peor de todo, como si desconociera del mundo en el que vive, como el que no piensa, como el que no sabe, como el que no escucha, como el que no ve, como le digo yo a mis estudiantes, como si fuera alguien que cayera como por allá de algún planeta raro y que no se pudiera, lógicamente, con el que no se pudiera realmente relacionar de una manera empática. Realmente a mí me fascina el tema de vejez y envejecimiento y pues hay que llevar a las personas jóvenes a un diálogo intergeneracional. Hay una responsabilidad además intergeneracional porque esto que tenemos hoy, pues depende de todo lo que se hizo por las personas mayores. Gracias. Bueno, muchas gracias a los 5 por participar de la jornada y de este bloque. Fue un placer para mí coordinarlos y contar con sus presencias. Ahora vamos a dar lugar a Rafael y a Miguel Ángel para hacer el cierre completo de la jornada. Muchas gracias a todos. Bien, gracias a, bueno, a cada uno de los expositores de este módulo, a Dori, a Claudia, a Marcelo, a Ale, a Ramiro, los dejamos liberados. Ya nosotros entramos al proceso de cierre de nuestras jornadas, así que nos quedamos con cámaras prendidas, solamente María Fernanda y Miguel Ángel, para que puedan los asistentes poner ahí toda la atención en nosotros tres que vamos a dar el cierre de la jornada. Lo primero, recordar que lo hemos estado haciendo en el chat, dejamos la encuesta de satisfacción usuaria, que además tiene los datos para el certificado, así que es muy importante que la contesten. A este momento hay 112 personas que han contestado la encuesta, así que se contesta solo una vez. Aquellos que ya la contestaron, estamos listos. Aquellos que no, los invitamos a contestarla en este momento mientras también vamos dando las palabras finales. Al final de la jornada, de todos modos, la vamos a dejar expuesta unos 30 segundos o 40 segundos el código QR para aquellos que tienen problemas con el link en el chat, la puedan escanear desde su celular. De todos modos, en los próximos días también les vamos a estar enviando un correo, ya, o sea, vamos a asegurarnos que todos puedan haber contestado la encuesta de satisfacción usuaria y puedan tener también los datos para el certificado. Los certificados de participación deberían estar llegando durante el mes de diciembre, enero, para que tengan paciencia en ese sentido. Y esperamos también que toda esta jornada de forma completa la puedan ver alojada en nuestro YouTube durante el mes de enero y posterior. Cuando les enviemos el link de esta jornada, también les vamos a enviar el link de las 4 jornadas anteriores. Así que la invitación es a que puedan revisar esta y las anteriores jornadas y que también puedan difundirlas. Eso nos interesa, que sigamos difundiendo el conocimiento. Quiero dar espacio primero, bueno, y quiero aprovechar de agradecer a quienes nos acompañaron tras bambalina y en las moderaciones. Ustedes vieron en el bloque de la mañana, en el segundo bloque estuvo Victoria Tirro, que ella es académica de la RIESLAC y nos acompañó también en la moderación. Quiero agradecer que no lo hemos visto, en algún momento ahora en la tarde prendió su cámara, así que se puede prender la cámara a Óscar Velázquez. Él es académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él nos ha estado apoyando importantemente en toda la parte técnica, así que debo lo primero agradecer a él, que no lo hemos visto, pero que ha sido un gran apoyo. Así que gracias, Óscar. Y también agradecer, y aquí voy a dejar también un espacio para que nos pueda dar las palabras de cierre a Miguel Ángel Gallardo, quien él es académico de la RIESLAC, quien ha sido nuestra contraparte con la universidad. Gracias a sus gestiones hemos podido hacer esta jornada a través de las plataformas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y que también nos deleitó con nuestra primera presentación durante la mañana. Así que dejo un espacio a Miguel Ángel también para que nos pueda dar unas palabras de cierre de esta jornada.
Vamos a activar el audio. Sí, Miguel Ángel. Se nos quedó congelados. Se congeló de la emoción. Hemos tenido problemas desde Argentina y desde México con el tema de internet hoy. Sé que somos los culpables de algunos cortecitos que hemos tenido. Mientras él se conecta nuevamente, lo sacamos del freezing. Agradecer a toda la Universidad de México que nos ha apoyado toda la mañana y todos estos meses de preparación, lo que estuvimos haciendo. Esta es la quinta jornada que vinimos armando con Rafael. Él a la cabeza y yo acompañándolo. Sepan que está todo subido al YouTube, donde pueden ver presentación por presentación, no toda la jornada entera, pueden ir a elegir la presentación que quieren ver y verla. Tenemos la página en Instagram de la RIESLAC, llamada simplemente RIESLAC, donde tenemos también las presentaciones y donde van a ver las investigaciones que están haciendo, de las que pueden participar, todas las actividades. ¿Sí? Y los invitamos a conectarse siempre a lo que vamos haciendo. Hay muchas investigaciones, muchos proyectos. Hemos visto todo lo que se presentó acá y todos podemos participar también de muchos de los proyectos que están, que hemos sido invitados. Creo que Sí, Marcelo ahí. ha tenido problemas para reconectarse. Miguel, perdón. Miguel, no, pero está en proceso de reconectarse. Como bien lo decía Fernanda, también los invitamos a seguir el Instagram. En el Instagram de la RIESLAC, que también difundimos nuestras diferentes actividades. Nosotros por lo general como área de gerontología, recordemos que la RIESLAC tiene dos áreas, el área de geriatría y el área de gerontología. El área de gerontología, como partí diciendo en la mañana, en la jornada, hay que contar también que somos el área más grande, el área que reúne también una mayor diversidad de países y también una mayor diversidad de disciplinas. Así que eso nos pone también muy, muy, muy contentos. Y nosotros realizamos 2 jornadas por año. Así que ya los dejamos a estar atentos porque nuestra próxima jornada, que debería ser la sexta, estamos viendo país y universidad. Creemos que va a ser un poco más hacia el cono sur y va a ser en junio. Así que para que estén atentos de nuestra próxima jornada, que va a tener fecha, por lo general siempre es la última semana de junio. Así que también, como ya tenemos sus correos electrónicos, les va a estar llegando siempre información. Así que también los invitamos a que puedan difundir también nuestras diferentes actividades. Por ahí Miguel Ángel está entrando, ya esperemos que se pueda conectar, si no del celular, así que para que, para que podamos tener también sus palabras finales. Eh, Ahí viene Miguel Ángel, ahí ya viene llegando Miguel Ángel. Ha dado harto suspenso para las palabras de cierre Miguel Ángel. Nos deleitó al comenzar la presentación en la mañana y aquí estamos con el suspenso de sus palabras finales también para ir cerrando esta jornada. Por ahí está Miguel Ángel. Hola, ¿me escuchan ahí? Súper. Perfecto. Bueno, algo sucedió con la computadora, me tuve que conectar con el teléfono. Bueno, muchas gracias. Es, eh, bueno, queridas y queridos colegas, este ha sido un privilegio acompañar estas quintas jornadas de gerontología de la RIESLAC, que además es un espacio que confirma algo fundamental, que es el tema de Latinoamérica y el Caribe necesitan encuentros como este para pensar y dialogar y tensar, como lo decía yo en la mañana, colectivamente estos desafíos del envejecimiento en nuestras sociedades. Hoy escuché experiencias diversas, ¿no? Miradas críticas, propuestas concretas y reflexiones que nos recuerdan que el envejecimiento no es un asunto individual, sino un campo profundamente político, comunitario y además universitario, creo yo. Estos espacios actualizan no solo el conocimiento, sino que lo producen, lo organizan y lo proyectan hacia el futuro, como lo estamos planteando y discutiendo. Quiero agradecer de manera muy especial que hayan considerado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como sede de este ejercicio académico y a la Facultad de Psicología que dirige la maestra Hermila Luna Vara y para nuestra universidad representada por la doctora Viridiana,
rectora de la universidad. Es un honor recibirles y contribuir a fortalecer esta red internacional que impulsa los estudios del envejecimiento y las personas mayores en nuestra región. Y bueno, agradezco a Oscar, pues, que se ha integrado y ha sido un pilar fundamental también en estas transmisiones y que ha estado al frente de lo técnico. Y bueno, agradezco al liderazgo y a la generosidad de Rafael Pizarro y del y a Fernanda y al equipo de la RIES, quienes han hecho posible este encuentro, así como a todas y a todos los ponentes que compartieron su trabajo, que yo respeto mucho, que es un trabajo con mucho rigor, con mucha claridad y mucho compromiso. Este tipo de jornadas nos recuerdan que la universidad pública y las universidades tienen un papel insustituible, es decir, abrir caminos, cuestionar lo establecido y acompañar a las poblaciones que históricamente han sido invisibilizadas, como lo planteaba en la mañana. La gerontología social, los estudios del espacio crítico de la gerontología crítica, que hoy hemos estado discutiendo, es parte de ese horizonte. Y bueno, y cierro con una convicción. Si queremos sociedades más justas, más humanas y más habitables, debemos seguir mirando, escuchando y trabajando junto a las personas adultas mayores, y en ello la UAM y la Facultad de Psicología estarán siempre presentes. Muchas gracias. Gracias Miguel Ángel por tus palabras, que también son muy inspiradoras ya al final de nuestra jornada. Quiero dejar espacio también a María Fernanda, que nos pueda también dar algunas palabras ya de cierre de nuestra quinta jornada internacional del área de gerontología de la Riesla. Bueno, nuevamente gracias a la universidad y al aporte ahí de Oscar, que lo teníamos tras bambalinas y decimos mostrar la cara. Eh, Creo que cada vez vamos logrando conectar más académicos de distintos países de América Latina. Cada vez escuchamos más voces, más realidades, más disciplinas y vemos que todos podemos participar e ir sumándonos para hacer una mejor calidad de vida del adulto mayor. ¿Sí? Desde ya de lo que sean políticas públicas o tratamientos o asistencia, lo que cada uno de su área, su expertise puede hacer. Creo que esto de estar trabajando académicos de universidades nacionales, estatales, privadas, pero todos con la misma visión, es algo fundamental. Así que os esperamos el año que viene para la sexta, ya que estamos empezando a programarla, ya siempre hacemos una, ya estamos pensando en la siguiente, y los invitamos a participar, no solamente de la jornada, sino de la RIESLAC, de las actividades que hacemos, participar en las investigaciones, que eso es fundamental. Muchas veces hacemos investigaciones que convocamos a profesionales de toda América Latina y les pedimos por favor que traten de participar, de sumarse, así como si ustedes tienen investigaciones y necesitan un soporte o una colaboración, entre todos podemos hacer que Latinoamérica y el Caribe también tenga trabajos de importancia y relevancia sobre nuestra población. ¿Sí? Muchas gracias, Rafael. Un placer siempre estar al lado tuyo. Gracias también María Fernanda, como coordinadora alterna del área de gerontología de la RIESLAC, quien es un gran pilar y apoyo en las diferentes acciones que nosotros vamos desarrollando. Nuestras jornadas están bajo el pilar estratégico de vinculación con el medio y comunicación. También aportan a lo que es el pilar estratégico de formación de capital humano avanzado. Pero también nosotros tenemos otros pilares estratégicos que tienen que ver con redes de colaboración, con investigación básica y avanzada, con internacionalización y con políticas públicas. Los invitamos a seguirnos, a conocer un poco más de lo que hacemos como RIESLAC. Hemos estado muy contentos porque en particular en esta jornada hemos tenido una alta cantidad de inscritos, también hemos tenido una alta participación de ustedes. Partimos con, yo diría, los números de esta jornada van superando a las jornadas anteriores y eso también es importante destacar. En estas jornadas también tenemos participación de estudiantes, hay estudiantes que nos han escuchado, hay académicos que nos han escuchado, hay investigadores que han estado escuchándonos, hay profesionales que trabajan directamente con las personas mayores que nos han estado escuchando. Y desde donde estamos en este momento, varios de nosotros hemos estado en diferentes países ubicados para poder realizar también y poder entregarles esta jornada. No perdamos y no olvidemos que todo lo que hacemos en primera instancia y en última instancia lo que quiere es
mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Así que nuestro aporte también, en particular con el acento de esta jornada, gerontología social, comunitaria e institucional, va de la mano en cómo a través de las acciones que nosotros hacemos y que les transmitimos a ustedes de la mano de la experiencia de nuestros académicos, hoy, mañana y en los próximos días ustedes pueden mejorar el quehacer de lo que hacen. ¿Ya? Y con eso va a haber más autonomía para las personas mayores, va a haber más funcionalidad, va a haber más calidad de vida, van a haber más derechos para las personas mayores. Y ese también ha sido nuestro acento. Así que nuevamente, bueno, en México ya están entrando a comenzar la tarde para el final de jornada. En los países ya del sur estamos entrando casi a la cena, así que bien, en honor al tiempo también les deseamos un gran